problemitas con las gafas. Estamos ya muy mayores. De eso nada, estamos en nuestro punto. Bueno, muchísimas gracias por venir a la presentación de esta nueva novedad de la colección Sofía. Yo soy en la actualidad la coordinadora de la colección y que inició hace 4 años con mucha ilusión porque quería ser un espacio de mujeres para mujeres. Pero no para mujeres en exclusividad, sino para mujeres en el sentido de generar un espacio de pensamiento, un espacio de cuestión, un espacio de sacar aquellos temas que a las mujeres les parecía importante. Una vez el Papa Francisco al inicio de su pontificado decía: necesitamos hacer una teología para las mujeres, y a mí me salía, bueno, que la hagan las mujeres. Y Sofía quiere ser algo más. Hablábamos antes, Juncal, Antonio y yo, que Sofía también quiere ser un ámbito, abrirse al ámbito civil, a plantear problemas que nos surgen como necesarios, abordarlos desde un aspecto cristiano. Y bueno, pues Sofía tiene ya mucho andaje, ya lleva casi 15 títulos. Ha abordado temas como se puede ser feminista y cristiana, se puede hablar de Dios desde el lenguaje femenino, se puede hablar de la vida religiosa. Aquí nuestra amiga Yanire nos hizo una reflexión muy bonita sobre la vida religiosa femenina, sobre cuál es el lugar de las mujeres en la Iglesia y en la sociedad, sobre si la Iglesia realmente está preparada para ser una Iglesia para hombres y mujeres en plenitud de igualdad. Bueno, pues todos estos temas y el que se nos añade hoy, que es la Biblia de Sigrid de Tull, con nuestra querida Juncal, que ha sido un pensamiento realmente, o sea, una reflexión realmente a mí me ha parecido fascinante, todo este esfuerzo de acercar la Biblia desde otra posibilidad. Y bueno, pues no me meto más porque ya surgirá en el diálogo, pero muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias Carmen. Nos reunimos hoy casi coincidiendo con el Día del Cómic, que fue el domingo propiamente. Y justo cuando, a algunos metros de aquí, en La Madraza, se está desarrollando una conferencia que analiza el género del cómic precisamente en su momento fundacional, en la prensa norteamericana de finales del siglo XIX. Lo hacemos también cuando precisamente la editorial San Pablo acaba de sacar el Nuevo Testamento y la novela gráfica, que es que lo vi justo el otro día en el Facebook cuando estaba comprobando que la hora era la que hora, ¿no? O sea, que y cuando el Premio Nacional de Cómic 2025 se lo han dado a una mujer, Bea Lema, por una obra que se llama Cuerpo de Cristo, que recomiendo muchísimo, tanto por el guión como por el trabajo gráfico, que me ha parecido increíble. Bueno, y digo todo esto no solo para captar la atención, sino porque este libro que hoy presentamos sobre Biblia y novela gráfica tiene su origen más remoto, como siempre, en los alumnos de la Facultad de Teología. ¿Por qué? Porque yo hablaba de algo y ellos lo habían visto o en Los Simpson o en un cómic. Y claro, eso a mí pues me interrogaba, me hacía preguntarme esto qué es, tal y cual, y su origen, o sea, como más remoto, empieza por ahí, en los alumnos de la Facultad de Teología. Remoto en el origen de la novela gráfica, ya lo decía, la novela gráfica, o mejor, el cómic, que es su madre, aparece en la prensa norteamericana de finales del siglo XIX, cuando casualmente los grandes patriarcas de la prensa americana son judíos, Pulitzer y Hearst, y inventan las tiras cómicas, que enseguida, en el periodo de entreguerras en los Estados Unidos, los artistas gráficos, la mayor parte de ellos también judíos, empiezan a hacer desfilar por las tiras cómicas a los superhéroes, que no son sino una reinterpretación de los héroes bíblicos, los reyes, los gigantes, los guerreros, etcétera, que vienen a salvar a los Estados Unidos, principalmente, a salvar al mundo de todos los desafíos, un poquito en el contexto en el que estamos en este momento. Bueno, desde sus orígenes, como precisamente por este ambiente judío, el cómic y la religión han estado
simbiotizados, ¿vale? Sí, desde el principio. Y a este origen como tan remoto, porque estamos hablando de la prensa americana de finales del siglo XIX, le añado yo cuando yo remotamente me pongo a trabajar sobre Biblia y cómic, que como digo es gracias a mis alumnos y gracias también a un grupo de investigación en la Universidad Complutense que me invita a trabajar sobre la presencia del cómic, la presencia de la Biblia en contextos culturales contemporáneos. Y entonces ya digo, ahora sí que me pongo como científicamente a estudiar la presencia de la Biblia en el cómic. Y esto ha dado mucho juego para muchos trabajos científicos porque se puede escribir sobre eso. O sea, es difícil escribir sobre Jueces 4, pero si en contextos científicos ingleses o americanos escribes sobre la novela gráfica de Mary Finch, sobre Ruth, entonces te lo van a publicar como segurísimo. ¿Qué me enganchó de esto? No fue solo el poder hablar de la Biblia en contextos culturales contemporáneos, que ya sería un tema, sino la reflexión de algunos teólogos católicos, concretamente franceses y particularmente de un teólogo sistemático, de Christophe Theobald, que hacía una reflexión sobre cómo la Biblia ha sido probablemente el único medio, instrumento, recurso, como queremos llamarle, del ámbito judío, cristiano, católico, que ha sido capaz como de saltar la valla del espacio institucional y hablar y crear interés en los no creyentes. Ellos hablan de la democratización de la Biblia. La Biblia ha sido capaz de saltar las esferas institucionales y generar cultura, y generar discursos, y generar reflexiones, etc. ¿Por qué? Porque los valores que encontramos en los relatos bíblicos al final son universales y los hombres y las mujeres que leen los relatos bíblicos encuentran en ellos cosas que merecen la pena leerse, pensarse, etc. En ese contexto de democratización de la Biblia es en el que hay que situar este trabajo de la Biblia de Sigrid de Thule. A ver si pasamos a mano y se acabó. Si se deja. Ahora. ¿Por qué Sigrid de Thule? ¿Quién es Sigrid? Sigrid es la novia eterna del Capitán Trueno. Y el Capitán Trueno fue la novela gráfica por excelencia de los años 50 en España. Yo recuerdo perfectísimamente leer El Capitán Trueno porque mi primo Jorge leía El Capitán Trueno y yo recuerdo haber leído El Capitán Trueno, que además tiene una figura que se llama Goliat. Atención, o sea, es que estaba re interesante. Y Sigrid de Thule en los años 50 era una mujer independiente, gobernaba un reino vikingo, tenía una autoridad sobre sus súbditos increíbles y era la compañera del Capitán Trueno, pero nunca se casó con él ni nada, pero claro, entonces no teníamos la picardía de leer así, pero convivían extramaritalmente. O sea, eso lo ves hoy. Claro, yo lo digo siempre, y me perdonéis el paréntesis, mis abuelos estaban separados. Y mi abuelo vivía en Francia y mi abuela en España. Y mi abuelo tenía otra compañera. Pero como nosotros, cuando yo en el año 72, 74, 75, no teníamos referentes de lo que significaba que un hombre que no estaba casado con una mujer viviera con ella, nosotros lo veíamos. Pero jamás pensamos que mi abuelo convivía con esa mujer hasta que mis primos, que me llevaban 9 años, empezaron ya con ¿esto qué es? Y mi madre decía, no, eso no es así. Y nos lo creíamos, ¿no? Pues a Thule le pasaba igual. Convivían, ¿no? Y hoy lo ves y dices, pues esto en los años 50, ¿vale? En España en los años 50. Entonces me pareció que ella tenía que ser la que titulara esta colección, que, como ha dicho Carmen, está pensada para darnos un espacio a las mujeres que profesionalmente nos dedicamos a la teología, y a la vez para generar un espacio en el que las mujeres que nos dedicamos a la teología y además tratamos de hacer una teología que da razón de la fe que profesa en el contexto cultural en el que vive, es como, ¿no? 2 y 2 son 4. O sea,
Así que todo eso es lo que hay en la trastienda de este libro. El libro tiene dos grandes partes. La primera parte es una reflexión sobre el pensamiento que permite que la novela gráfica se haya desarrollado y haya alcanzado concretamente en nuestro país un boom increíble. O sea, se pueden estar publicando anualmente del orden de las 5.000 novelas gráficas en España, que es una barbaridad. Y por cierto, con una pléyade de mujeres en este momento enorme. Entonces, toda la primera parte la he dedicado a reflexionar sobre el contexto. Es una lectura potente, me parece. O sea, no es de ti, porque he hecho un esfuerzo por entrar en el pensamiento, en los autores, por dialogar con eso y por entender por qué en esta cultura de la pantalla, la imagen, el oído, la pantalla plana, o sea, la infinita, la que no se para nunca, etcétera, por qué la Biblia se está comunicando en estos formatos. Como digo, esta primera parte es como más durilla. Es esta parte en la que hablamos de la posmodernidad, la posmodernidad, la hipermodernidad, etc. Me parecía imprescindible para no hacer solo, no sé, como una exhibición de novelas gráficas. Yo no lo hubiera entendido de otra manera. Y además porque pensaba, porque algunos estáis aquí, que en el contexto del currículum de la LOMLOE yo tenía que dar a los profesores de religión que de verdad quisieran comprar el discurso, que no es mío, creo que es el del esfuerzo que desde la conferencia episcopal se ha hecho por dialogar con la LOMLOE. Había que darles algo nutritivo, sabroso, potente, para poder realmente hacer algo más que actividades interesantes en clase con 3 o 4 cosas, ¿vale? Y además, como os pongo la cara alguna, y además sé el trabajo que hacéis y lo hablamos muchas veces, era como yo me debo a mi público, o sea, yo a este público no le puedo defraudar, o sea, eso es como, es mi obligación, o sea, yo lo siento mucho y a veces sabéis que yo lo hablo así, o sea, en el Ministerio de la Teología, para mí, yo respeto todo, pero a mí creo que Dios me ha dado una capacidad para comunicar lo científico y saber divulgar lo científico. Entonces, no es que te debas a tu público, pero sí. O sea, yo siento moralmente la obligación de hacer una teología que sea además capaz de dialogar y de ofrecer posibilidades de dialogar en otros contextos. La segunda parte del libro sí es un estudio de un catálogo de novelas gráficas. Podía haber sido mucho más largo, porque hay muchísimas más y tengo estudiadas muchas más, pero tampoco, o sea, me parecía que ya era como un tsunami de cosas. Entonces las he clasificado. Primero, hay una serie de novelas que estáis viendo aquí que se dedican tienen como en el centro del guión la historia de un personaje bíblico. Entonces, por ejemplo, arriba a la izquierda está Ruth, en una historia de una guionista canadiense que reinterpreta la historia bíblica de Ruth en el marco de la depresión de 1929 en los Estados Unidos. En el centro está Pablo Ríos, una obra que se llama Jesús. Esto lo conocí porque yo soy un poco friki y entonces seguía a los Berkami, que es gente que hace autopublicación, y de repente encontré y era crowdfunding, le puse dinerillo para que lo hiciera. Y entonces cuando ya sacó esto, pues rápidamente, y además el tipo, gracias a Asier Mensuro, que es uno de los grandes comisarios de novela gráfica en España, que es buen amigo y colega, me puso en contacto con él y he podido hablar con él y hacerle preguntas para el libro y todo lo demás. A la derecha está otra obra magnífica, o sea, increíble, que se llama Goliat, y es una relectura de la historia del combate entre David y Goliat en la perspectiva del gigante. Súper interesante, está hecha por un ilustrador muy famoso en Inglaterra, en Gran Bretaña, que es Tom Gold. Es muy famoso porque él escribe las tiras cómicas en The Guardian, súper conocido. Y es su primera novela gráfica y es de tema bíblico. Y es o sea, él se planteó el desafío de dar la voz a los perdedores. Entonces, y ya veis que es muy minimalista
incluso de texto, está traducida al español, ¿eh? Aquí, o sea, sin sentido la publicó en español y vale muchísimo la pena. Y Blinded es la historia de Pablo, que se queda ciego pero es una historia totalmente, en un contexto totalmente trampista casi. Ahí, o sea, sí, es muy Guantánamo, muy, muy interesante. Difícil de leer, pero muy, muy interesante. Vale mucho la pena trabajar con ella. Después elegí unas que tocaban relatos o obras completas. Del mismo autor de Blinded, Mark, que es el Evangelio de Marcos. Bueno, no, buenísimo. O sea, una interpretación completa del Evangelio de Marcos también en un contexto contemporáneo. Buenísimo. Aunque solo fuera por la escena final en la que el payaso rompe el... No hago spoiler, porque esto es como cuando hablamos de la historia de la conquista de América y te dicen, te voy a contar el final. El payaso rompe un sitio de estos de mudanzas y le entrega a la madre el sudario. Aunque solo fuera por esa imagen gráfica, vale la pena toda la obra, que vale la pena muchísimo. Encima está una obra judía muy difícil, pero buenísima, que es el Megillat de Esther, el libro de Esther. Increíble, es buenísima porque realmente en esta obra gráfica, normalmente las obras gráficas hay que interpretar 3 cosas en la obra gráfica. Una es el guión, otra es la ilustración y la tercera es la letra. O sea, el rotular la letra. Entonces, esta obra es brutal en todos los sentidos. Muy difícil de leer también, pero muy, muy interesante. Y este de Lone and Eleven Sands también es muy interesante. Esto es un verso de Ozymandias, que es un poema en el que Ramsés interpreta la historia del Éxodo. También es una historia muy bonita. Esta además, sí, es muy interesante. Me aportó mucho. Luego, porque es un temazo, le dediqué, es un temazo porque a todo el mundo el Apocalipsis le interesa, yo no sé, ¿vale? Entonces, tiene un puntito. Entonces, me detuve en unas obras sobre el Apocalipsis. Esta de la derecha, la que dice Apocalipsis, está hecha por 14 autores gráficos españoles, que de repente en una reunión de estas de artistas gráficos dijeron, ¿por qué no hacemos el Apocalipsis? Pues venga, tú el capítulo 1, tú el 2, tú el 3. Entonces, cada uno ha interpretado un capítulo distinto. Es interesante por eso. Y la otra, The Book of Revelation, esta es interesante porque aquí han trabajado, sin pretenderlo, pero al final sí, cristianos de distintas confesiones. Unos han encargado del texto, es muy americana. Todo en color dorado, o sea, todo el dorado es que domina toda la obra, cosa que ya es un mensaje del artista gráfico, y difícil para nuestro público, es difícil, pero para el americano es muy top. Y necesariamente al final dediqué una parte entera a la novela gráfica que más vende en el mundo, que es la de estética manga. Y aquí he estudiado, esto también se lo digo a mis alumnos, los tres me los han regalado mis alumnos. La Biblia manga la sacó primero, no sé si fue Maroa, después Jesús, el grupo de comunicación Loyola sacó Jesús manga, y el que está en el centro es un manga, literal, porque esto de la Biblia manga y Jesús manga es una estética manga, pero no son mangas. Este que veis en el centro es Las vacaciones de Jesús y Buda. Entonces, es un manga en el que el mangaka ha hecho, o sea, como los tebeitos de todas las historias, y al final las ha vendido en el kiosco y al final se ha hecho ¿cómo era? Ases del humor, ¿no? Cuando éramos pequeños, de Bruguera, pues igual. Y hay anime, o sea, hay película de esto también. Muy interesante, y está doblada en español. Muy interesante porque Jesús y Buda se toman unas vacaciones de sus obligaciones ahí divinas, y entonces eligen un barrio de Tokio, se cogen un Airbnb y entonces pues pasan sus vacaciones. Entonces es muy interesante cómo se abordan las dos tradiciones desde una perspectiva
no creyente, porque la mayor parte de las obras que habéis visto están hechas por no creyentes, a los cuales, y de ahí tan sugerente esta idea de la democratización. Realmente la historia les ha parecido, la historia bíblica, el personaje bíblico, el libro bíblico, les ha parecido tan sugerente que lo han querido leer, nos lo han querido leer en clave gráfica. Entonces, si ya el esfuerzo cultural de traducir en lenguaje gráfico es pertinente, cuando además la lectura nos la ofrece una persona que no es creyente, me parece como doblemente creyente. Y para una exegeta como yo, tengo que confesar que muchas veces me ha dejado como diciendo, soy medio idiota. O sea, yo no he sido capaz de ponerme... O sea, ¿por qué? Porque al final estoy mediada por una tradición que ha leído el texto de una determinada manera. En Goliat se nota muchísimo. La historia está contada desde David. Pero está Goliat, no sé. Es como cuando la historia en Génesis 22, el padre y el hijo van y Abraham sacrifica a su hijo. ¿Y la madre qué? O sea, las madres son reales y existen. Y hay que hablar de las... O sea, ese texto se lo leemos a madres. ¿Y qué decimos? El padre va al cuchillo, lo otro, ¿y la madre qué? ¿No? Y hay muchas madres en esas situaciones y tal igual. Entonces, para mí esto ha sido, o sea, incluso yo os digo, en el trabajo científico, esto ha sido una aproximación que yo quiero agradecer a mis alumnos, a Dios, a la vida y a las colegas que me han metido mucho en esta historia. De tal manera que, y esto es de Christophe Theobald, la Biblia ha sido siempre una reserva inagotable, no solo de creatividad cultural, sino también de referencias y señales de carácter ético. Por eso ha saltado el muro, por eso se ha democratizado. Y así la fuerza de los relatos bíblicos ha trascendido su carácter religioso, es más, se ha independizado de su determinación religiosa. Esta es la clave en la que yo, el mes pasado, escribí en Religión y Escuela a propósito del no conflicto, me van a perdonar, de la estampita del ala chus sobre el corazón de Jesús. O sea, señores, es que eso ya lo hacía Caravaggio, no sé cómo decir. O sea, la dormición de la Virgen de Caravaggio fue mucho más escandalosa que lo del ala chus, que no, en mi opinión no tenía ninguna pretensión de escandalizar a nadie. Pero bueno, ese es otro tema. Pero yo lo interpreto desde ahí y el mes pasado escribí desde ahí. Así que, bueno, Sigrid de Thule lleva en el título una reivindicación de la novia del Capitán Trueno, el héroe de los años 56, y recuerda que en el año 56 ya una mujer podía desempeñar este rol tan disruptivo, ¿no? Y bueno, yo espero que este trabajo sirva a la promoción popular cristiana, que es lo que se plantea PPC, una editorial que tengo que decir ha mostrado mucho interés por mi trabajo, no sé, mucho, que espero que sirva para para hacer promoción popular cristiana, y aprovecho para agradecer a dos mujeres. Primero Paula de Palma, que es la que me insistía, y yo, Paula, yo no tengo ni tiempo ni ganas, que sí, pum, pum, pum. Y después Carmen Picó, que ha tenido tesón, apoyo, correcciones, pim, pam, venimos. Tengo que decir que el título ha permanecido gracias a mí, porque lo querían... Sí, me lo puedo creer. Sí. Bueno, porque no se entendía. Claro, porque cuando estás en un concepto editorial, el título pues como que tiene que de alguna manera resumir, ser como el espacio de... Y como en el fondo no se habla de Sigrid nada más que en la introducción, ¿cómo vamos a titularlo así? Y yo entendía desde dónde nacía tu inquietud y decía, claro que se mantiene. O sea, que esta ha sido la primera. Agradezco también a Paqui, que es otra mujer, que desde hace 17 años en esta esquina hace un esfuerzo por hacer dialogar a la fe y a la cultura con todo tipo de iniciativas. Los que seguís el Facebook sabéis que le queda poco por inventar para hacer de verdad
acercar la reflexión teológica y catequética a la gente en distintas plataformas, etcétera. Y como no, aunque seas hombre, te vamos a perdonar. Le agradezco a Antonio Roura, que es el director del Secretariado de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española, no solo que ha venido desde Madrid aquí, sino cómo desde que nos conocemos, que él era director de la revista Religión y Escuela, ha creído en este trabajo que yo hacía, me ha animado siempre a seguir adelante, no se ha cansado de decir que lo que yo hacía era importante y ha venido, además, se ha leído el libro y ha venido a hablar de este libro. Y luego os agradezco a todos los que estáis aquí esta tarde por el interés en un día que además ya está lloviendo otra vez, o sea, es incómodo, ¿no? Porque, no sé, en Andalucía nos pensamos que nos vamos a disolver cuando llueve. Y espero que esa promoción popular cristiana que yo he intentado y en la que he pensado muy particularmente en los profes de religión, de verdad podamos hacerla y esto sirva para alinearse con los intereses de todos los que estamos aquí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Primero por el libro, y ahora hablaré un poco, y después por la iniciativa de PPC y por quien nos acoge y un gusto estar este rato. Bueno, yo he disfrutado mucho del libro. Hay una cosa que me gustaba. Juncal efectivamente ha escrito en Religión y Escuela y tiene su columna para mí un sabor siempre rico, porque tiene esa mirada desde lo concreto, te sube, te hace te remueve, vuelves, y me encanta, porque en el espacio de 2 columnas es difícil hacerlo, de 2 columnas de texto, quiero decir. Y en eso lo agradezco muchísimo, porque me gusta mucho, es de las cosas que leo con ganas, porque siempre me remueve, veo, eso me gusta mucho. Me ha gustado mucho, que no está haciendo alta teología, está haciendo una divulgación interesantísima. Interesantísima, y es muy difícil hacer divulgación. Igual que es muy difícil escribir artículos que hagan cosquillas, pues es difícil escribir también divulgando y así. Y me ha gustado mucho además porque lo que yo descubría en sus columnas, lo he vuelto a descubrir aquí, y es que hay una necesidad de ser creativo en la hermenéutica, ser creativo en la interpretación de lo que se hace, y hay una necesidad de ser creativo en la expresión. Es decir, no solamente somos creativos como haciendo cosas, sino que podemos ser creativos interpretando las cosas, ¿no?, que hay ya. Y eso me parece que en la teología es un valor enorme, porque no es solamente un ejercicio de proyección, sino que es un servicio de saber interpretar, ¿no?, y de saber leer. Y en el libro yo he notado las 2 partes, la de creatividad y eso. Con respecto a la de la divulgación, es una divulgación que abruma un poco, porque realmente... La primera parte sí, realmente, no, quiero decir que el rigor, o sea, hay una cantidad de referencias, de textos, pero además no de los que se consulta y pasa, sino que tiene algo como de esa literatura del realismo, ¿no?, que de repente te contaban bien cómo era cada cosa, ¿no? Hay libros que ahora he visto aquí, que los había visto aquí, y tenía ganas de cogerlo, pues bien, no sé cuántas páginas, con falta el tacto, te faltaba hablar del tacto del libro, porque incluso en esa mirada que haces de las tipografías, de la calidad de las tipografías, de las letras, de no sé qué, bueno, pues digo, es divulgación, pero es una divulgación que se detiene en la cosa, y que mima la cosa, y que cuida la cosa, y que la cosa se pone al servicio de lo que se quiere decir. Por eso digo que tiene mucho peso, porque viene con mucho contenido. Me gusta mucho porque creo que la teología tiene que hacer esto. Tiene que ser creativa en la mirada, ver con qué espacio se debe hablar, y tiene que ser creativa y generosa en la mirada que se hace, ¿no?, sobre las cosas. O sea que en ese sentido me parece un acierto de cómo está. Porque tú lo dices, pero para mí sí que es importante. Hay una parte de lectura del tiempo en el que estamos. Eso que hace de la posmodernidad con las citas de Bátimo, con la mirada lenta de la sociedad líquida, etcétera, etcétera, es muy interesante. Pero es que después tienes una mirada muy rigurosa y muy técnica sobre la novela gráfica, la evolución, o sea, hablas como una perito en esto. No una teóloga que hace una mirada condescendiente, no, sino de alguien que tiene casi pues un peritaje en novela gráfica, que
es una cosa estupenda. Que eso me parece que falta en teología, porque hace falta ser profesional de lo que se habla. No solamente profesional de la teología, sino que en el momento en el que entras en diálogo con algo, tenemos que ser mucho más rigurosos de lo que somos. Normalmente hacemos una brocha gorda, hacemos una moralina, pero no, hay que conocer muy rigurosamente de lo que se habla. Y yo creo que eso está. De hecho, pensaba que es verdad, ayer fue el día en el que se celebró lo del cómic, aunque fue el 17, no domingo, pero ayer fue el día en el que se celebraba. Y yo me alegraba mucho de que una teóloga, en el contexto de lo que es el cómic, haga una mirada así. Y digo, es que es una suerte. Es que ojalá en todos los espacios de diálogo con la cultura podamos entrar así, con rigor, con conocimiento, con profundidad, sabiendo de lo que se habla y dándole esa mirada, ya digo, hermenéutica. Creo que es un servicio a la teología, por eso, y creo que es un servicio también a la clase de religión, porque la clase de religión tiene que hacer eso. La clase de religión tiene que ver de qué se está hablando, de las realidades que están viviendo los alumnos, conocerlas y sobre eso responder. Para mí, uno de los problemas que tenemos en este tiempo es que vamos demasiado con nuestra verdad por delante y nos falta escuchar la verdad que late en la vida de las personas. Y si tú eres profesor, más sagrado que lo que vas a decir es cuidar la vida y la verdad que late en las personas. Y esto significa un educar la mirada, y creo que aquí está educada esa mirada también, ¿no? O sea que en ese sentido, para el profesor de religión, porque Herminio Otero, por ejemplo, ha publicado, porque en su momento yo se lo pedía, algunas cosas del cómic y la clase de religión. Yo, siendo profe también, había algunos alumnos en los que la comprensión escrita les costaba, yo les mandaba, oye, pues haz tú el cómic de lo de Noé, y hazme tú el cómic, y para quien tenía más dificultad, pues es verdad que es un recurso, el cómic también para el profesor, ¿no? A la hora de abordar algunas cosas, ¿no? Quiero decir que ha sido para mí eso, un descubrimiento desde la teología, una oportunidad desde la educación. Y le contaba a Juncal que hace un mes he estado en Roma celebrando el Jubileo de la Cultura y quise que nos acompañasen algunos de los grandes ilustradores que hay ahora mismo, Fano, Patti, invité a esta chica, a Bea Lema, que es una tipa interesantísima. Quiero decir, hay que acompañar a las personas que están haciendo eso. O sea, no hay, porque estos son individuos o personas que porque tienen un don lo ponen al servicio. Bueno, pues hay que saber acompañar también a los ilustradores y creo que también a los artistas, porque no hay una fábrica de la que salgan. Son personas que en su vida acaban encontrando una manera de expresar, ¿no? Y creo que eso también es algo que desde la educación tenemos que saber hacer ver qué cualidad tiene cada cual y acompañarlo. En fin, que enhorabuena por el trabajo, sigue y ojalá generemos escuela que mire así al cómic, pero que mire así al rap, que mire así a lo que sea, con rigor, con profundidad, con método, con dedicación, amando cada publicación y no queriendo bautizar todo, sino acoger las cosas como son y ver qué tienen ahí que pueda ser relevante y significativo para nosotros, ¿no? O sea que nada, enhorabuena y hay muchas cosas también después de las que comentar. Tienes que ayudarme porque yo leí una vez que muchos de los grandes judíos que habían hecho las obras, en algunos casos habían pasado por la experiencia del campo de concentración. Y como allí nadie les salvaba, fueron capaces de inventarse personajes que, desde un mundo alternativo, paralelo, donde la humanidad se enriquece por un superpoder que no es la compasión, les venía a salvar. Y a mí eso me pareció muy interesante y era una de las cosas que te quería preguntar después, por si acaso es oportuno. Pero bien, en fin, que gracias y adelante. Yo solo por hablar un poco ya de la obra, yo me quería ir a Sofía, porque yo creo que Juncal, con esta obra, ha sido capaz de expresar lo que Paula y yo soñamos cuando pensamos la colección. Es decir, el rigor con el que trabajas y te acercas a lo que te interesa y nos das la oportunidad a los que somos más noeles en esto
de buscar un espacio de formación o de poder consultar obras que se nos escaparían porque no somos especialistas, aquí lo tenemos. Sofía mira hacia arriba poderosamente y con ganas de abrir un horizonte, y yo creo que en eso Juncal ha sido maestra y te lo agradezco mucho. Y no quería dejar de decirlo aquí, porque eso es lo que soñamos Paula y yo cuando pensamos en la colección, que las mujeres nos abríamos paso no por cuota de cupo, Sí, tal cual. Sino por nuestra capacidad de hacer algo como esto. Es decir, utilizar nuestros dones, los que a cada uno Dios nos ha dado y a cada una, y ponerlos al servicio de la clase de religión, de los alumnos de teología, de la exégesis bíblica, de incluso alguien que dice, pues sí, yo he visto esta obra y no sé cómo es posible conciliar esto, y Juncal tiene aquí una palabra, ¿no? O quiero preparar mi clase de religión desde otro aspecto, aquí hay una palabra, y una palabra, como decía Antonio, fundamentada, trabajada, puesta al servicio, a la disposición. Ella conoce, sabe y lo pone al servicio. Y yo creo que esa es la idea que tanto Paula como yo teníamos cuando empezamos la colección, buscar un espacio en el que las mujeres pudieran decir a aquellos que saben, desde dónde lo saben y cómo lo saben, y lo quieren poner para los demás. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo. Gracias. Esta es una colección de discriminación positiva, es verdad, pero es algo contra lo que yo he militado siempre. O sea, la gente que me conoce sabe que yo no he estado nunca a favor de la discriminación positiva, entendiendo. A mí tengo que decir que no sé si he tenido la suerte de que no me ha favorecido la cuota femenina. Creo que más bien lo contrario. No me han dado ninguna oportunidad por ser mujer. Y estoy de acuerdo, o sea, yo no la pretendía. Y me honra mucho que, bueno, que eso me haya pasado y que se note que mi trabajo es el trabajo de un profesional de la teología. O sea, ya está. Y ya está. Y eso es lo que tengo. Yo trabajo mucho para eso. Que mi trabajo tenga tanto rigor como el de cualquiera. Y ya está. Y además, últimamente estoy como mucho más concienciada con esa cuestión, la cuestión de los estereotipos, de las cuotas, etcétera. O sea, no. Este trabajo, si fuera de un hombre, no estaríamos hablando de según qué cosas. No, entonces, claro, por supuesto. Si hablamos del mío, tampoco. El mío se habla como se habla del trabajo de un hombre. Y ya está. Entonces, yo me alegro que lo digas, porque para mí eso ha sido muy importante desde hace 20 años que me dedico profesionalmente a esto. Pues con esta obra se nota. Entonces, Así que enhorabuena. Sí. Y yo tengo que hacer este servicio. O sea, yo también tengo claro que he tenido como mujer la suerte de encontrar un espacio de hombres en el que hacer teología desde hace 20 años, y yo estoy muy agradecida a Dios por eso, y yo procuro servirle para responder al agradecimiento que tengo. Entonces, pues yo es lo que hago. Todos los días estudiar, oír muchos podcasts que me dan, yo lo mismo escucho las mamarachis que las cosas más sublimes, porque todo el mundo tiene algo que decirme, que me interpela. O sea, digo, es un podcast de... Yo recuerdo un artículo que tuviste en Religión y Escuela sobre una canción de Amaya. Soy súper fan, claro. Sí, bienvenidos al show. Bienvenidos al show. Sí, totalmente. Que me pareció estupendo para trabajar. Es que soy muy fan de Amaya, además siempre lo digo. En Religión y Escuela digo, hoy también voy a hablar de Amaya porque soy muy fan. Sí, pero fue un reflejo de esto que quiero decir, ¿no? De estar atento y de... Es que tenemos que hacer eso. Es que eso lo dice la primera de Pedro. Tenéis que estar dispuestos a dar razón de la fe que profesáis. Si yo fuera carnicera, pues tendría que hacerlo de una manera, pero siendo teóloga, yo solo entiendo que tenga que hacerlo de esto. Y yo solo quiero hacer mi trabajo bien. Que no es... O sea, es un trabajo profesional, obviamente, pero es el ministerio de la teología. Y yo en la iglesia estoy aquí para servir a eso, no a otras cosas. Entonces, después de 25 años, y cuando ya pienso en despedirme, pues digo, me estoy haciendo vieja, pero no me estoy haciendo mal.
Y sobre los judíos que preguntaste, ahí el top es la primera novela gráfica que gana un Pulitzer, es Maus, en el que todos los personajes son ratones y cuentan la historia de los padres del artista gráfico en el campo de concentración. Y eso fue, o sea, como un antes y un después, Maus. Hay muchísimos judíos en la edad de oro de la novela gráfica, hay muchísimos judíos que han encontrado en los relatos bíblicos la inspiración para interpretar la historia. Es muy llamativo. O ha sido muy llamativo. Ahora ya no hay tantos judíos, porque el Megillat de Esther es de un judío. Pero ahora hay menos judíos. Ahora lo interesante es ver ese salto, esa democratización de la Biblia. ¿Y no crees que se está produciendo también a nivel institucional? Eso que hablas en la introducción de ese espacio silvestre en el que cada uno toma aquello que va buscando y bueno, claro, en eso, cuanto a tradición religiosa me refiero, en cuanto a institución. Claro, eso lo dijo Mardones, fue hace ya unos cuantos años. O sea, Sí. la posmodernidad trae eso, el asilvestrar. O sea, a mí no me sirve la institución y entonces yo me hago... La mía. Sí, pero silvestremente, o sea, puedo ir mezclando una cosa con la otra y su contraria, y, ¿no? Entonces la gente, sí, lo mismo le está rezando a la Virgen de la Cueva que poniéndose las plumas esas de relajantes, ¿no? Sí. Sí. Pero, O el palo santo. Para sí, lo que purificar, sea, da es- igual, da igual, da igual. Ujú. Pero sin embargo, en esta producción no ves cosas silvestres, ves cosas serias. O sea, esto es serio. Estas novelas gráficas son serias. Sí, porque a veces relacionamos la novela gráfica, ¿verdad? Claro, lo con infantil, no, con no, lo no. poco- La novela gráfica surge, es la hija del cómic cuando queremos hablar de temas de adultos y no nos dejan, la censura americana no nos deja hablar en formato cómic. Entonces aparece la novela gráfica como tema de adultos. Lo que pasa es que ahora se ha popularizado tanto que, yo qué sé, hacen la Constitución española y sacan la novela gráfica. Eso ya no tiene eso no es una novela gráfica. Una novela gráfica es otra cosa. No es viñetitas y un tocho. He visto el otro día, el concilio, en la diócesis de Málaga han colgado una novela gráfica sobre el Concilio Vaticano II. No. La novela gráfica no es que me pongas el Gaudium et Spes 2, así, y le pongas unos colorinchis. No, hombre, la novela gráfica no es eso. La novela gráfica es esto. Tiene que haber un equilibrio entre el guión, lo gráfico, la rotulación, tiene que haber un... La Sí. historia que está contando, cómo la está contando. Claro, tiene que haber una historia, o sea, sí. O sea, Porque además no es ilustrar un relato. claro, no, es que esto no No ilustra. es ilustrar un relato. Esto es interesante porque es una interpretación del Eso relato es lo bíblico. valioso. Esto es lo valioso. Lo valioso es que interpretan el relato bíblico y te dan unas lecturas que, yo os digo, Goliat, Mark, es que te dan unas lecturas que decías, eso estaba aquí y yo no lo veía. ¿Por qué? Porque yo lo leía en una lectura y o sea, la lectura de mi tradición. Sí. Y aquí hay un señor que no tiene ninguna. Pero fíjate que, y vuelvo yo a la clase de religión, una de las circunstancias que a mí me parece que pasa con la Biblia es que a veces, como la utilizamos en contextos celebrativos y acabas besándola y es palabra de Dios, etc., tiene un territorio específico, único. Pero después, cuando tú llegas al aula, la Biblia tiene que ser, además, una expresión cultural. Yo recuerdo, cuando yo daba Historia de la Filosofía en segundo de bachillerato, los alumnos de segundo de bachillerato cogían un texto de filosofía y sabían que tenían que analizar el texto. Sin embargo, con la Biblia seguían con un relato infantil, de un cuento que me cuentan, de una historia. Y yo decía que no, que tú en segundo de bachillerato la Biblia tienes que tener herramientas para leerla de una manera no narrativa, no infantil. Y eso, y es un desafío para la enseñanza religiosa escolar, hacer ese tránsito del relato como ejemplarizante, como vida, como sapiencial, como sabiduría, a una lectura adulta del relato bíblico. Y eso está mal resuelto en la enseñanza religiosa escolar y
como adultos, mucha gente se queda con la Biblia con un recuerdo, pues eso, muy inconsistente, Infantil, muy sí. infantil. Sí, Eso sí. está mal resuelto en lo que es la pedagogía de la enseñanza de la religión, sabiendo que la Biblia tiene un componente tan fuerte. Y yo creo que la Biblia, porque se están haciendo bien estas cosas, podría ser un camino de redención de muchas otras cosas, para saber dialogar. Con otras culturas, otras Sí, tradiciones. yo creo que la Biblia, porque todo este trabajo ya se está haciendo, y aquí hay obras que son españolas, británicas, francesas, estadounidenses. Es verdad que en Estados Unidos se publica muchísimo más, pero también porque la religión es otra cosa, y también algunos textos, por ejemplo el de Ruth, que en principio os digo es una interpretación de Ruth en la depresión del 29, y dices, qué guay, y luego es unos estereotipos de género que te dan ganas de pegarte un tiro. No, pero es que se está haciendo mucho. Entonces yo creo que la Biblia puede hacer mucha redención para enseñarnos cómo abordar en clase de religión otros temas duros de la teología, donde solo sabemos ir con el discurso tradicional. Tradicional no en peyorativo, sino en sentido teológico de la cosa, en el discurso de la tradición. Yo creo que, salvando la distancia, antes lo hablábamos, entre lo que ha supuesto Chosen como divulgación cinematográfica con respecto a otros Jesuses que también habíamos visto en el cine, ¿no? Pues para mucha gente es un salto, porque había otros Jesuses pues, con otro perfil, que transmitían en pantalla otra cosa, y ¿no? Entonces, yo creo que pasa también con las expresiones de esto, ¿no? Que en función de quien esté reflejándolo, transmite algo nuevo siempre, ¿no? Voy a tener que dejaros, lamentablemente, porque Muy me bien, estoy pasando porque, pirata, pero sí. son las 8:30. Y Antonio tiene que coger el avión para irse a Madrid. O sea que yo así sí que tengo un poco de prisa. Pero mil gracias. No, por favor, De a ti todo, de por todo, el de todo. rato. Carmen, Gracias, un gusto Carmen. saludarte. Gracias Vosotros a seguid, todos. yo me despido.